50 personas ya. De acuerdo, comenzamos entonces. Bueno, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan virtualmente en este webinar del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, que lleva el título de la inserción laboral a la de la inserción a la inclusión laboral, claves para reducir la desigualdad y la informalidad. Hace una semana justo se lanzó esta versión del Panorama Social, que está centrada en esta ocasión en los desafíos que enfrenta la región para alcanzar la inclusión laboral, que es considerado un eje central del desarrollo social inclusivo. Y bueno, entonces en este webinar contaremos con una presentación que presentará los detalles, con mayor detalle, el análisis desarrollado en esta dimensión de inclusión laboral. Y también contaremos con comentarios de destacadas personas expertas que van a compartir sus impresiones al respecto. Para dar inicio a esta actividad, le doy la palabra a Daniela Truco, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Daniela. Muchas gracias, María Luisa. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Como dijo María Luisa, en este webinar vamos a profundizar el eje temático del Panorama Social de América Latina y el Caribe de este año, que se lanzó la semana pasada. El Panorama Social, que se publica anualmente, analiza desde una visión integrada diversos aspectos de la realidad social de la región. En la edición 2023 se documentan los avances y rezagos de la región en materia de desarrollo social inclusivo y se aborda el desafío específico de la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo. El documento, que ya está disponible en línea, consta de una introducción o resumen ejecutivo más 4 capítulos. El primero presenta, como en ediciones anteriores, la evolución de indicadores clave, entre ellos los del PIB per cápita, empleo, inflación y distribución del ingreso de los hogares. Asimismo, el capítulo muestra las tendencias y niveles de pobreza y pobreza extrema. En el capítulo 2 se aborda la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe. Y en el capítulo 3 se analizan los desafíos de la inclusión laboral de las mujeres y personas migrantes en la región. Finalmente, en el capítulo 4 se examina la institucionalidad social de las políticas de desarrollo social y su vinculación con la inclusión laboral y la evolución del gasto social en la región. En términos de los mensajes principales, el documento ilustra que varias dimensiones de la inclusión laboral, de la inclusión social, como la pobreza, la desigualdad y el empleo, muestran una tendencia favorable de recuperación con respecto al deterioro que habíamos visto que había sido causado por la cascada de crisis y choques recientes que había sufrido la región y el mundo. Pero, sin embargo, la región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. En una región como la nuestra, caracterizada por grandes brechas en el mercado laboral y por altos niveles de informalidad, la recuperación de los indicadores económicos y laborales es fundamental y, entre otros factores, para esto un eje central es la inclusión laboral. La inclusión laboral es clave para combatir la pobreza, reducir la informalidad y la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Para alcanzarla hay que enfrentar barreras y dificultades para acceder a un trabajo decente que serán presentadas en detalle en el documento y en la en la presentación que escucharemos hoy de Andrés. Nuevamente les agradezco que nos acompañen esta mañana y bueno, los dejo para que después puedan bajar el documento para quienes estén interesados en los detalles. Gracias. Muchas gracias, Daniela. A continuación vamos a tener la presentación de la inserción a la inclusión laboral, claves para reducir la desigualdad y la informalidad, que va a realizar Andrés Espejo, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Pero antes de darle la palabra, quisiera mencionarles que en el chat del Zoom van a encontrar el enlace para acceder a la publicación, así como también una encuesta de evaluación de la actividad que agradeceríamos pudieran responderla, y nuevamente agradecerle a las más de 200 personas que tenemos conectadas. Andrés, la palabra es tuya. Muchas gracias, María Elisa. Muchas gracias a las 200 personas que están conectadas y a las queridas colegas que nos van a comentar esta presentación, posterior a mi presentación. ¿Me pueden confirmar que están viendo la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto.
Yo no veo bien, pero no importa. Está perfecto. Ahí. Bueno, como les comentaba Daniela Truco, lo que vamos a presentar hoy día es el capítulo central de nuestro panorama social. Este año nuestro panorama social lo dedicamos a la inserción laboral, a la inclusión laboral, y le pusimos como bajada la inclusión laboral como un eje central para el desarrollo social inclusivo. Lo que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra presentación es que la región, en el momento que estamos viviendo, es clave pasar de una inserción laboral, o sea, entregar que las personas puedan obtener un empleo, entrar a un empleo, pero ese empleo además tiene que ser un empleo protegido, un empleo con condiciones de trabajo decente. Y estas van a ser claves para poder reducir la alta informalidad que hay en la región, pero además también nos permite reducir la pobreza y la desigualdad. Básicamente nuestra presentación está estructurada en 5 puntos. El primero de los puntos, la idea es hacer una pequeña eh, perspectiva teórica, conceptual, de qué es lo que desde la CEPAL se considera por inclusión laboral. Vamos a pasar posteriormente a ver cómo está la situación y la coyuntura laboral en la región, para luego pasar al tema de la informalidad, el gasto público, y vamos a cerrar con unas breves conclusiones. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que decir y que es muy importante? La inclusión laboral es un desafío de alta prioridad para la región. Desde la CEPAL, desde hace más de 15 años, estamos propiciando que el trabajo es la llave maestra para lograr reducir la desigualdad social. ¿Y esto por qué? Como uno puede observar, de toda la población que se encuentra en edad de trabajar, de los 500 millones, una parte importante, o cerca, más del 62% de la población, entra a un mercado laboral, entra a una fuerza laboral. El 37% restante queda fuera de la fuerza laboral. Es muy importante observar que ese 37% de las personas que quedan fuera del mercado laboral, son casi 189 millones de personas, la mayor mayor parte de esas personas no entran porque existen barreras para poder entrar, hay barreras de la inserción laboral. Pero de las que pueden entrar a la fuerza laboral, hay un 7% que están desempleadas, y de las que logran entrar y quedan ocupadas, es importante mencionar que una cada dos de esas personas se encuentran en empleos informales, cerca de un quinto de esas personas se encuentran en situación de pobreza, 4 de cada 10 personas tienen ingresos que son inferiores a los del salario mínimo respectivo en cada uno de los países, y casi la mitad de la PEA no cotiza en los sistemas de pensión. Este escenario lo que está demostrando es que conseguir un empleo, conseguir un trabajo, no es sinónimo de tener algo asegurado. No basta con tener un trabajo, de tener condiciones ni protección laboral. Y es por eso que desde la CEPAL promovemos que es necesario pasar a una inclusión laboral. ¿Y qué es lo que es la inclusión laboral? Básicamente la inclusión laboral desde la CEPAL la consideramos como dos componentes. Primero es la inserción per se, entrar al trabajo, a un mercado laboral, pero además que esa entrada al mercado laboral sea en condiciones de trabajo decente. En ese sentido, la única forma de poder lograr un desarrollo social inclusivo y sostenible es logrando una inclusión laboral. Por tanto, no basta cualquier forma de inserción, no basta con conseguir un trabajo, sino que es central que ese trabajo sea productivo, sea bien remunerado y con acceso a la protección social. Ciertamente, la inclusión laboral va a apoyar un crecimiento económico sostenible, un desarrollo productivo y la reducción de la desigualdad. ¿Qué es lo que constatamos en los distintos informes que hemos hecho en la CEPAL y en particular, qué es lo que vamos a ir desarrollando en esta presentación? Que hay distintas barreras y dificultades para poder acceder a una inclusión laboral. En la región está caracterizada por una alta desigualdad social. Tenemos problemas de institucionalidad de las políticas laborales, que en muchos casos están debilitadas en los países, pero además hay una estructura productiva que es altamente segmentada. Esto es lo que nos lleva a que vamos a encontrar que hay un porcentaje importante de la población, que es lo que vimos recién, que no logra entrar al mercado laboral, entonces hay unas barreras de entrada al mercado laboral,
Y por otro lado, las que logran entrar no necesariamente van a estar en condiciones de trabajo decentes. En ese sentido, hay unas dificultades para poder lograr esta inclusión laboral. Para lo cual, y es lo que vamos a ver al final de nuestra sección, se requieren y van a haber distintos desafíos de laborales y de protección social que nos van a permitir lograr una inclusión laboral. Algo de coyuntura, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la región en términos de mercado laboral? En general, lo que se vislumbra en el panorama y que lo venimos mencionando desde hace unos años, es que en la región hay una crisis de mercado laboral. En el panorama laboral mencionamos que, perdón, en el panorama social hemos mencionado que hay una crisis, y hay una crisis en cámara lenta. ¿Y por qué una crisis en cámara lenta? Es porque ya llevamos más de 10 años donde nuestro mercado laboral se encuentra debilitado. Como pueden ver, la creación del empleo en la última década, tomando datos del 2014 al 2023, ha sido la más baja en los últimos 70 años. Acá tenemos información de los últimos 70 años, desde el año 1950, y lo que estamos observando, que en estos últimos 10 años la región solo creció en un 1,26% la creación de ocupaciones. Es mucho más bajo que en los últimos 70 años. De hecho, en la década de los 80, de la crisis de la deuda, en esos años la creación de empleo fue del 3,2. Estamos en la mitad de la creación de empleo que se generaba en los años 80. Ciertamente, la pandemia fue un gatillante de todo esto. Lo que podemos observar que la única caída en los últimos 70 años fue durante la pandemia. En el año 2020, la creación del empleo cayó en un 8,2%. Es la única caída en todo este periodo. En ese sentido, nos encontramos con un contexto de bajo crecimiento, que obviamente va a dificultar una inclusión laboral. Por otro lado, cuando empezamos a observar los datos en los últimos años, ya con una mirada mucho más de coyuntura, lo que podemos ver es que persisten brechas de género y persisten brechas que se ven en el mercado laboral. En general, la pandemia tuvo un fuerte impacto en las tasas de participación y desocupación en el año 2020, y lo que estamos observando en los últimos datos, con datos proyectados al 2023, es que efectivamente estamos logrando alcanzar, aunque todavía en tasa de participación estamos un poquito más bajos, los datos del año 2019, que lo tomamos como referencia, pero las brechas tanto de participación como de desocupación, en particular las brechas de género, se mantienen. En general, las tasas de desocupación de las mujeres con respecto a los hombres tienen alrededor de 2 o 3 puntos porcentuales. Hay en países donde esa aumenta sobre todo. Hay países donde la tasa de desocupación sobrepasa los 2 dígitos. Entonces, la desocupación ha sido un tema recurrente desde el año 2020 y se ha mantenido en muchos países. Otro tema que es muy relevante es que la evolución de las distintas tasas y la recuperación en las distintas tasas no ha sido homogénea, ni en los países, ni tampoco en los distintos tramos etarios. Por ejemplo, si vemos la variación de la tasa de ocupación según tramos etarios, acá vamos a ver los de 15 a 29 años por un lado, y por otro lado las personas mayores de 65 años, todo esto por sexo. Lo que vamos a ver primero es que efectivamente eh, los de color verde son los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Uno puede ver que el impacto fue importante, fue mayor que las tasas promedio, pero la recuperación fue mucho más rápida. Y acá hay un dato bastante relevante. Las mujeres se recuperaron, que son las líneas verdes punteadas, se recuperaron mucho más rápido que las de los hombres. La tasa de participación de las mujeres de la ocupación creció fuertemente, y al menos del año de haber empezado la crisis, o sea, en el 2021, en el segundo trimestre, ya las tasas de las mujeres se habían recuperado, las de los hombres ya se igualaron a finales del 2021, pero cuando observamos las tasas de ocupación de las personas mayores de 65 años, lo que constatamos es, por una parte, el impacto fue mucho mayor, que tanto de los jóvenes o que de otras personas de otros tramos etarios, pero todavía hasta el 2022, hasta el cuarto trimestre del 2022, las tasas todavía no llegaban de ocupación, no llegaban a las prepandemias. Es más, las tasas de mujeres todavía se encuentran casi un 6% más bajos que las del 2019. Lo que está marcando es que muchas de estas personas
posterior a la crisis se quedaron fuera del mercado laboral. Cuando le hacemos un zoom con encuestas de empleo, la CEPAL ha trabajado fuertemente las encuestas de empleo para este informe, que es lo que hemos trabajado en, en lo que hemos estado trabajando para el panorama social, es que en 11 países que tenemos información de encuestas de empleo a nivel trimestral, lo que vamos a hacer cuando hacemos el zoom de las personas que están fuera del mercado laboral, podemos ver que los colores más anaranjados son el gran porcentaje de mujeres que queda fuera del mercado laboral. De los 11 países que tenemos información, casi 93 millones de personas están fuera del mercado laboral. Esa cifra se incrementó fuertemente para el 2020, llegaron más de 140 millones de personas que quedaron fuera del mercado laboral en ese año. Pero lo acá lo interesante es que el 70% de todas las personas que están fuera del mercado laboral, 70% son mujeres. Lo que te está mostrando las brechas de género que se mantienen y que obviamente hay una gran barrera para la entrada al mercado laboral. En el panorama social, en el tercer capítulo, hay un buen desarrollo conceptual y mostrando datos empíricos que dan cuenta de esta distribución social de la desigualdad en el tema del trabajo y obviamente uno de los factores es el trabajo doméstico no remunerado que hace que muchas mujeres quedan fuera del mercado laboral, porque no hay sistemas de cuidado o porque existen barreras que hacen que las mujeres no puedan entrar a este mercado laboral. Por otra parte, obviamente hay distintos mecanismos que protegen y que permiten que las personas que logren entrar al mercado laboral estén protegidas. Uno de estos mecanismos son los salarios mínimos. Obviamente el cumplimiento de una legislación y de un salario mínimo es parte importante para que haya una promoción de una inclusión laboral. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que constatamos en la región y que podemos documentar en el panorama social? Es que alrededor de 92 millones de personas en la región, de 14 países que tenemos información, 92 millones, poseen salarios mínimos menores a la legislación nacional. Y además podemos constatar que no solo en el año 2022 92 millones de personas se encuentran con bajo el salario mínimo, sino que además esta cifra aumentó si tomamos como referencia el 2019. En la región en 2019 teníamos 32 millones, 32% de personas que se encontraban con bajo el salario mínimo y ahora tenemos 36,8. Aumentamos en 4 puntos porcentuales las personas que se encuentran bajo el salario mínimo. Cuando lo vemos por tramo etario, que es el color verde, lo que podemos constatar que son más jóvenes y personas mayores las que se encuentran con salario bajo el salario mínimo, son más mujeres que hombres. Y otro tema es que cuando lo vemos por categoría laboral, son mucho más el trabajo doméstico remunerado las que se encuentran en una situación de ocupación con salario mínimo, en donde el 90% de estas personas se encuentran empleadas en esta situación. Entonces, una de las mecanismos que han utilizado los países dentro de la institucionalidad laboral que existe, no se está respetando, y no se está respetando en un gran porcentaje de personas que se encuentran ocupadas. Obviamente, la informalidad es uno de los temas claves para poder entender por qué gran parte de los ocupados se encuentran bajo el salario mínimo. Cuando uno ve los datos y ve el color de color más rosado, gran parte de las personas que reciben bajo el salario mínimo son personas que están en el trabajo informal. Cuando hablamos de la informalidad, hay que pensar varias cosas. Primero, es un concepto que si bien todo el mundo más o menos lo maneja, las legislaciones nacionales dan bastante heterogeneidad para que cada uno de los países tenga su propia definición en base a las normativas legales, pero además también las bajadas a nivel de datos también ha hecho que muchas veces cueste poder medirla. A pesar de lo anterior, han hecho distintos esfuerzos desde la OIT, desde la propia CEPAL, para lograr homogenizar las distintas definiciones de lo que es considerado ser informal. Y lo que se está mostrando en base a esas homologaciones es que alrededor del 50% de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad laboral y por ende no tiene acceso a la protección social, no tiene derecho a los beneficios que puede otorgar, pero además podemos observar que muchas de ellas además se encuentran en condiciones que no logran salario mínimo, en condiciones inadecuadas de trabajo. De ese 50%, que en la región es 49%, lo que podemos ver primero
es que podemos ver la evolución y qué es lo que pasó desde el año 19 hasta el 22. Y a pesar esta crisis, la que ocurrió en particular en el año 20, a pesar de lo que se ha constatado en otras crisis, donde la informalidad es un acto de refugio para las personas que pierden un empleo formal, lo que podemos observar es que en este año, debido sobre todo a las restricciones de movilidad y todo eso, hizo que el empleo informal cayera fuertemente. Podemos observar que el empleo informal cayó en la región, casi un 30% cayó el empleo informal en el año 2020, también cayó el empleo formal cayó menos, y eso se debió a la mayor parte de medidas de protección social, a las políticas pasivas, que seguro de desempleo y medidas de mantención de los empleos que se generaron en la región. Pero hay una noticia buena, la recuperación, que si bien se ha demorado, ha sido más lenta, recién en el 2021 ya teníamos cifras prepandemia, pero lo que estamos observando es que al final de la década, al final del cuarto trimestre del año 22, lo que podemos ver es que el empleo formal está creciendo más que el empleo informal. ¿Qué lo podemos ver cuando hacemos un suma esto? Que en general hay muchos países donde la creación de empleo eh, formal ha sido más alto que del empleo informal. Cuando vemos la información para 12 países, podemos constatar que de la creación total de empleo hay un porcentaje más bajo que ha sido informal, es casi un 3% ha sido de empleo informales, de la creación si comparamos 2019-22, pero cuando comparamos del empleo formal es casi un 7-8%. Entonces tenemos una creación de empleo formal mucho más alta si comparamos entre el cuarto trimestre del 19 con el cuarto trimestre del año 22. Pero además hay países que sobresalen. Por ejemplo, Brasil, Uruguay, Chile, por poner algunos ejemplos, la creación de empleo formal ha sido mucho mayor y hay una destrucción, hay una creación, o sea, negativas, hay una destrucción de empleos informales. Esto está muy claro, lo que estamos mostrando, por ejemplo, en Uruguay, acá en la gráfica se puede observar bastante claro que hay una disminución del empleo informal eh, muy fuerte, de más de 10 puntos porcentuales, y hay una creación de empleo formal entre el año 19 y 22 que sobrepasa el 7%. Ciertamente hay países que se han neteado bastante más, por ejemplo, Bolivia, hay una creación de empleo informal en contraste con una reducción fuerte del empleo formal. Ahí tenemos una heterogeneidad de situaciones, pero lo que está mostrando en la realidad es que a nivel agregado tenemos todavía un 49% de empleo informal y con las luces de que hay en muchos países una formalización del empleo, aunque todavía eso no permite que eso se vislumbre en una reducción importante a nivel agregado. Cuando vemos que las características de la informalidad, podemos ver que esa informalidad está cruzada por la matriz de la desigualdad social. La matriz de la desigualdad social es un término acuñado en la CEPAL hace unos años atrás. Y lo que está mostrando esto es que claramente hay unos ejes que estructuran esta desigualdad. Eh, Cuando vemos los tramos etarios, la informalidad se concentra tanto en las personas jóvenes de 15 a 29 años como en las personas mayores de 65. Eh, el 70% de los que están ocupados en el sector informal se encuentran en sectores rurales, pero además la informalidad llega mucho más bajo, como le estamos diciendo, los salarios promedio de las personas formales es más alto que de los sectores informales, pero además hay una mayor concentración de informalidad en, eh, en las personas que ganan menos del salario mínimo, que fue un dato que vimos en la lámina anterior. Hay una mirada que también aprovechando las encuestas de empleo, tomamos como referencia los trabajos previos que había hecho la OCDE, que en conjunto con la OIT, y al final tener un trabajo informal no solo afecta al trabajador de no tener protección social, sino también muchas veces afecta al hogar en su conjunto, a la familia en su conjunto. Y lo que vamos a observar en 11 países de la región es que alrededor de 58% de los hogares de la región en estos 11 países dependen de empleo informal. Entonces, 58% de los hogares tienen por lo menos algún miembro del hogar que está en un empleo informal. Y esta cifra aumenta cuando consideramos que por lo menos uno de los dos empleos sea informal. Y el 54 millones de personas en estos 11 países dependen exclusivamente de un empleo informal. Casi el 40% de los hogares en la región dependen de un empleo informal. ¿Qué es la clave acá? ¿Qué es lo que les decía al comienzo? Una cosa es que el trabajador se encuentra en situación de informalidad y otra
es que las prestaciones de tener un contrato formal muchas veces son para los dependientes de sus trabajadores formales. Y acá el 44, el casi 58% de los hogares no pueden acceder a los beneficios que entrega tener un contrato formal. Y esto hay un atenuante además, que muchos de estos hogares que dependen exclusivamente de empleos informales están encabezados por mujeres, con salarios además inferiores, por las brechas que ya estábamos viendo anteriormente. Por otro lado, gran parte de los niños, niñas y adolescentes dependen o viven exclusivamente en hogares que dependen exclusivamente de empleo informal, poniendo mayor vulnerabilidad a sus condiciones, donde ya exponemos en el panorama social que además gran parte cuando vemos la pobreza, la población de niños, niñas y adolescentes está mayor expuesto a las tasas de pobreza en los hogares. Esta situación, obviamente, con los cambios tecnológicos y de las nuevas organizaciones del mercado laboral, se han ido acentuando, se han ido agravando. Lo que estamos observando es que hay nuevas formas de informalidad, ya no está la informalidad más clásica que se observaba en los años 80, 90 y a principios de los 2000, y la aparición de los trabajos en plataformas y todo este tipo de empleos nuevos está haciendo que aparezcan nuevas formas de informalidad y unas zonas grises que todavía por la legislación no están cubiertas, pero también hay que pensar que este tipo de nuevas formas de informalidad ha hecho repensar la informalidad. Entonces, la informalidad ya no es solo un sinónimo de empleo de subsistencia que estamos viendo o asociado a la pobreza o de baja productividad, sino además, como se constata en el panorama social, hay parte importante de esos trabajadores que ya no solo están trabajando en empresas pequeñas, casi el 20% de los trabajadores informales ya no trabajan en empresas pequeñas, de 5 personas como era considerado en las mediciones oficiales para medir informalidad. Hay parte importante de esos trabajadores, más de un 10% de esos trabajadores informales, que tienen estudios profesionales o superiores, eh, y hay un parte importante también que un 25% de los trabajadores informales que poseen ingresos superiores a 3 líneas de la pobreza. Eso quiere decir que ya no hay que mirar esta idea de la informalidad como un trabajo de subsistencia. Estas nuevas plataformas, estos nuevos trabajos, las nuevas formas de informalidad están generando que muchas veces este tipo de empleo ya no sea de baja productividad. Entonces hay que empezar a darle vuelta, sobre todo cuando podamos caracterizarla y armar políticas públicas para enfrentar las nuevas formas de informalidad laboral. Por otro lado, y acá hay un tema central en el panorama, esto se discute fuertemente en el capítulo 4 de nuestro panorama social, el gasto en políticas laborales. En el capítulo 4 de nuestro panorama social, como es una costumbre, se desarrolla las políticas, perdón, el gasto público social, y acá hacemos además un zoom en las políticas laborales. ¿Y qué es lo que podemos observar primero? Primero podemos observar que lo que proponemos desde este panorama social es que las políticas de inclusión social laboral tenemos que verlas como un eje central para poder disminuir la informalidad y la desigualdad, y que toda estrategia para que sea exitosa en términos de un desarrollo social inclusivo debe poner en el centro la inclusión laboral. La inclusión laboral permite articular las políticas de crecimiento económico, ya sea las políticas per se de crecimiento económico, de desarrollo tecnológico o desarrollo productivo, pero también nuestras políticas de inclusión laboral se articulan y se potencian y fortalecen con las políticas de desarrollo social, con la de protección social per se, contributiva o no contributiva, con las políticas de cuidado, las políticas laborales. Ya hemos visto con la literatura, con las evaluaciones que hemos realizado, que las políticas laborales solas, sin políticas de cuidado, no van a lograr que gran parte importante de las mujeres puedan acceder al mercado laboral, pero también son claves que esté vinculado el mercado laboral con las políticas educativas, políticas de formación profesional, pero además una educación continua a lo largo del año. Y ciertamente con las políticas de salud. Las políticas de salud son clave, sobre todo para que se cumplan con las condiciones, con los pactos y con los convenios internacionales. En ese sentido, se requieren articulación con los distintos sistemas de protección social y con las políticas de desarrollo productivo para que las políticas laborales funcionen y sean productivas. Las políticas laborales, lo que podemos ver que nuestras políticas de inclusión laboral son las políticas del mercado, más la institucionalidad laboral. Lo que podemos ver que en la pandemia el gasto en políticas laborales aumentó fuertemente. Y aumentó fuertemente particularmente porque hubo una mayor proporción de recursos que destinaron los distintos ministerios para hacer frente a la pandemia.
cuando uno revisa las políticas laborales, uno piensa, en primer caso, que la gran parte de las políticas laborales son hechas por los ministerios de trabajo y efectivamente tienen un rol preponderante. Vamos a tener posteriormente los comentarios del viceministro de Perú. Y obviamente los ministerios del trabajo son el ente ejecutor de gran parte de las políticas laborales, pero también hay una multiplicidad de acciones y a donde el Ministerio de Desarrollo Social son clave, pero también han sido clave las instituciones descentralizadas de capacitación, ministerios de Agricultura, etcétera. Cuando uno toma en su conjunto, podemos ver que las políticas laborales son interministeriales, interseccionales, y los ministerios de Hacienda y de Economía tuvieron un rol importante, sobre todo con la llegada de ingresos de emergencia durante la pandemia. Y es por eso también que aumenta fuertemente el gasto público en políticas laborales en el año 2020. Como se puede ver en la gráfica también, el promedio en la región ha sido cerca de un 0,42% del PIB en políticas laborales, aumentó a 0,98%, pero no hemos sido sostenibles en las políticas laborales y volvimos, como ven ahí en términos de gasto en políticas laborales, volvimos a los datos prepandemia. Cuando uno analiza a nivel agregado a qué son destinadas estas políticas laborales, uno puede ver que fuertemente el gasto en políticas laborales se ha centrado en políticas activas, que es el color celeste. Capacitación, creación de empleo, básicamente. En el 2020, como se puede observar en el gráfico en la parte de izquierda, en el 2020 aumentaron fuertemente las políticas pasivas, en las políticas pasivas son el color celeste y las políticas activas el color naranjo. Aumentaron fuertemente las políticas pasivas en el año 2020. Las políticas pasivas son las que están asociadas a los apoyos de ingresos en situación de desempleo, seguro de desempleo e incentivo de jubilación anticipada. Ahí actuaron como una medida de mitigar los efectos de la pandemia en el año 2020 y retrocedieron fuertemente. Todavía no encontramos muy lejos de las cifras que se están observando en los países de Europa. En los países de Europa en general, hasta el año 2021 se estimaban 1,9% del PIB en términos de políticas laborales, en América Latina el 0,4%. Entonces nos encontramos a una distancia bastante fuerte de los países europeos. Vemos que ahí hay una posibilidad de avance y que tenemos que seguir creciendo en esa línea. Obviamente, en los países de Europa, donde hay un régimen de bienestar y las políticas pasivas tienen un rol preponderante, hay mayor incremento en esa materia, pero también en las políticas activas la región está destinando menos que los países de Europa. Cuando queremos ver qué tipo de políticas se están realizando en la región, lo que podemos ver a través de la base de políticas laborales, la CEPAL tiene un banco de datos con políticas laborales que se está actualizando todos los años, que los invito a verlo. Les vamos a colgar los links en nuestro sitio, en el chat y después en la presentación. Lo que podemos ver es que en general las políticas que se han hecho en América Latina son activas, políticas de inclusión laboral activas, y en general han ido especialmente para cubrir a poblaciones en situación de vulnerabilidad o que enfrentan mayores barreras de inclusión laboral. Y acá en la región han sido clave las políticas de capacitación y formación profesional, pero también han sido relevantes los apoyos de trabajo independiente, los servicios de intermediación laboral, la generación indirecta de empleo y la nivelación de estudios y de retención escolar. Dentro de la población que ha ido enfocado a este tipo de políticas, sobre todo en las políticas más de apoyo a la oferta, donde está la capacitación, por ejemplo, han sido los jóvenes y adultos que no han concluido su educación, pero también las políticas activas que han ido más hacia el apoyo a la demanda, que tienen que ver con el apoyo al trabajo independiente, generación directa de empleo, se han centrado fuertemente en personas desempleadas, desocupadas, personas informales y en mujeres. Tenemos un buen análisis de esto y además en este mes, en diciembre, vamos a lanzar un documento de políticas activas del mercado laboral, así que los invito a que estén atentos para ese lanzamiento de esa publicación, donde hacemos un análisis mucho más acabado del gasto en políticas laborales, de los tipos de programas que existen en la región y hacemos una buena revisión de evaluaciones que se han realizado en políticas activas del mercado laboral. En resumen, en esta parte, creo que es clave decir que hay que fortalecer una agenda de políticas de inclusión laboral que esté vinculada con el sistema de protección social. Desde la CEPAL mencionamos que las políticas de inclusión laboral aportan a la sostenibilidad del sistema de protección social. Y esto es muy clave en
regiones como la nuestra, donde hay alto nivel de informalidad y obviamente dificultan consolidar sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes de protección social. Las políticas de protección social van a contribuir a la inclusión laboral y viceversa. Y esto es por esto que hay que hacerlas que sean estrategias articuladas. Hay que expandir la cobertura contributiva de muchos de estos, en particular de los trabajadores independientes. Las políticas de inclusión laboral para la población en situación de mayor vulnerabilidad van a ser actores y agentes claves para poder aumentar este gasto y hacer políticas mucho más fortalecidas. Y obviamente, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, los sistemas y políticas de cuidado van a facilitar que en particular las mujeres puedan entrar en el mercado laboral. Ya dijimos que el 70% de las personas que quedan fuera del mercado laboral son mujeres. Y gran parte de ellas, cuando uno analiza las condiciones, las características de por qué no entran al mercado laboral, son por el tema del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado. Entonces, es clave políticas en esta línea. Y también el tema de la formación de las competencias necesarias, lo que estamos observando, después puede ser un poco más de desarrollo Laura Ripani, también María Claudia Camacho. Hay un desacople entre lo que está demandando el mercado laboral y la oferta que están saliendo los trabajadores con las nuevas plataformas, con los cambios de las tecnologías y el futuro que nos depara del trabajo. Estamos observando un desacople. Si bien la región destina gran parte del gasto en formación profesional y capacitación, todavía existe un gran desacople. Hay un mismatch entre la oferta y la demanda. Entonces es clave también la formación y que esté vinculado a los mercados laborales con los sistemas educativos. En conclusión, y ya para ir terminando y darle paso a los comentaristas, obviamente los invito fuertemente a que revisen el panorama. Esto ha sido todavía he intentado resumir en 25 minutos, media hora, lo más importante de nuestro panorama, pero creo que dentro de las conclusiones que sacamos en el panorama social, en el capítulo 2, en la parte de inclusión laboral, es que la inclusión laboral es un factor crítico para reducir la desigualdad e informalidad. Es necesario avanzar, ciertamente, y pasar esta mirada de solo la inserción laboral, lo que podemos observar y lo vamos a ver en el documento de políticas activas, que la región se había caracterizado por crear muchos programas que permitan que la gente se inserte laboralmente, pero no en condiciones de trabajo decente. Tenemos que avanzar en creación de nuevos empleos, pero esos nuevos empleos tienen que ser con condiciones protegidas de trabajo decente. Y desde ahí, desde la CEPAL, promovemos esta idea de avanzar desde la inserción hacia una inclusión laboral para poder garantizar este tipo de trabajo con ingresos laborales que superen el salario mínimo y que además haya protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes. Se propende también que la inclusión laboral esté estrechamente ligada a los sistemas de protección social y a la demanda de acciones integrales. Y ahí, obviamente, tiene que ser incluyendo las acciones de cuidado y una expansión de las ofertas educativas. Lo que podemos ver es que la región debe avanzar hacia un diseño, expansión y articulación de las políticas activas. Hacemos un buen desarrollo conceptual en el panorama social, desarrollamos en el capítulo 2 fuertemente el tema de las políticas activas del mercado de trabajo. En la región hemos identificado que estas políticas activas se centran en poblaciones más vulnerables, pero todavía falta mucho para avanzar. Las evaluaciones de impacto nos muestran que todavía hay un camino largo para recorrer, el gasto en políticas todavía es bajo, tenemos un margen ahí donde se puede hacer un esfuerzo. Y en ese sentido, este esfuerzo de los países en materia de políticas laborales, si bien es importante, porque en promedio destinan ser 42% del PIB, todavía resulta insuficiente. En el cierre de nuestra presentación estará nuestro director, Alberto Arena de Mesa, que va a ser un poco, menciona esto. Yo creo que todavía tenemos un espacio fiscal fuerte para poder abordar y crecer en términos del gasto en políticas laborales. Y finalmente, creo que es importante dar cuenta de que a pesar, y lo que va a mostrar el panorama social, que los invito a leer, a pesar de que hay muchos indicadores sociales y obviamente laborales que han mejorado, y muchos de ellos están llegando previo a la pandemia, es importante mencionar, y como partimos esta presentación, ya los indicadores laborales venían mostrando signos negativos. Veníamos con una crisis en cámara lenta. Entonces, volver a los indicadores prepandemia no es un signo positivo. Tenemos que mejorar esa situación. Veníamos con la mayoría con una pendiente negativa. Tenemos que mejorar. Efectivamente, en varias dimensiones de la inclusión laboral, como la pobreza, desigualdad y el trabajo,
que muestran estos indicadores con tendencia favorable, pero estamos en una situación crítica, estamos en una situación todavía de una doble trampa estructural de bajo crecimiento y alto nivel de pobreza. Entonces, esto va a dificultar, sobre todo las proyecciones que se están esperando del PIB, va a dificultar una inclusión laboral y que las políticas puedan crecer a un nivel sostenido y alto. Nuestro secretario ejecutivo ha mencionado que no es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción. Y esto obviamente está vinculado y es viceversa. El gasto social, como ha aumentado después de la pandemia y alcanzó niveles máximos en 2020, pero lo que vemos, sobre todo en materia laboral, que se han reducido y hemos mantenido niveles prepandemia. Es necesario que estas políticas sean sostenibles en el tiempo. Y algo que va a mencionar también nuestro director de la División de Desarrollo Social, es sumamente clave, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, las acciones que se hagan ahora van a ser claves para el futuro, pero además hay que pensar que vivimos en un momento donde el mercado laboral y la inclusión laboral va a ser sumamente relevante. ¿Y por qué? El futuro del próximo año, el tema central de la ECOSOC va a ser el mercado laboral y el futuro del trabajo. También tenemos una cumbre mundial del futuro, que va a ser en el 2024, y estamos a puertas también de una cumbre social mundial en el 2025, que donde el tema de la inclusión laboral y el mercado laboral va a ser cada vez más relevante. Estamos todavía con un objetivo de los ODS 8.7 cercano, estamos a 6, 7 años de poder llegar a eso y todavía estamos con la mayor parte de las metas inconclusas. Este es un momento de hacer acciones urgentes y agradezco a casi los 350 personas que están conectadas porque estamos en un momento clave que tenemos que hacer acciones urgentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta muy buena presentación en la que efectivamente resumes y abordas gran parte de lo que está reflejado en el capítulo 3 y 4 del panorama social. Visitaste los distintos desafíos para la inclusión laboral con un énfasis bien particular en el tema de la informalidad y también, bueno, destacando cómo es central avanzar en la inclusión laboral, yendo un paso más allá de la inserción laboral para efectivamente poder reducir los niveles de desigualdad e informalidad que tenemos en América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias por la presentación. Agradezco también a las 350 personas que están conectadas. Les recuerdo que el documento que presentó Andrés está disponible en el chat, también en la página web de la CEPAL. Y a continuación entonces le damos la palabra a Laura Ripani, quien es jefa de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Tienes 10 minutos para tus comentarios. Adelante. Gracias, María Luisa. Buenos días. Gracias por la invitación a comentar el panorama social de la CEPAL. Es siempre un gusto estar con ustedes ante la presentación de este informe tan importante para la región. La inclusión laboral, como decía Andrés, es clave para avanzar en el desarrollo de las personas y de los países. Compartimos de esa manera esta mirada que tienen desde la CEPAL y también las preocupaciones planteadas por Andrés en su presentación. La mayoría de los trabajadores de la región se desempeña en empleos de baja calidad, lo cual limita, entre otros, las posibilidades de crecimiento profesional, los niveles de ingresos y el acceso a ciertos beneficios sociales, como pueden ser, por ejemplo, el acceso a una pensión. Y como ya mencionó Andrés en su presentación, los mercados laborales de la región se caracterizan por estos dos factores que son muy importantes, las tasas altas de informalidad y las elevadas tasas de desempleo, que son aún mayores para ciertos grupos de la población. Y en este sentido, esta situación afecta sobre todo a dos grupos, las mujeres y los jóvenes, y tiene consecuencias directas en términos de crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Haciendo foco solo en uno de los temas, el tema de las brechas de género, debemos mencionar que una parte significativa de las brechas de género en el mercado laboral son atribuibles a que las mujeres tienen mayores responsabilidades de cuidado dentro de la familia. Por ejemplo, en varios de los países que han estudiado este tema dentro y fuera de la región, la brecha de género aumenta de manera dramática ante el nacimiento del primer hijo. Y también recientemente un estudio del BID en México muestra que la muerte de una abuela durante, por ejemplo, la pandemia, reducía fuertemente la oferta laboral de una madre, porque la abuela también cumple un rol dentro de la familia cuidando a los hijos. Las mujeres también dedican mucho más tiempo que los hombres al cuidado de adultos mayores y a de otras personas que también necesitan cuidados especiales. Y aquí se ve claramente el tema de las normas sociales
y encontramos que muchas mujeres tienen asignado este rol de cuidado en las familias. También encontramos algo interesante en el mercado laboral y que debemos combatir, que es la alta segregación ocupacional. El porcentaje de mujeres es alto en ocupaciones donde los hombres tienen salarios relativamente más bajos. Y dicho lo anterior, aun cuando se toman en cuenta la edad, el nivel educativo y las horas trabajadas, las mujeres en general siguen percibiendo salarios más bajos en relación a los hombres en todas las ocupaciones. Y hay un tema adicional que también nos preocupa muchísimo es que la informalidad afecta principalmente a los trabajadores independientes, que conforman el 29% de la población ocupada. El 86% de los trabajadores independientes están en la informalidad versus el 40% de los asalariados. Y muchos de los países de la región están preocupados en cómo pueden hacer que los trabajadores independientes, los cuenta propia, como se les dice, se adhieran, ahorren y se adhieran a los sistemas de seguridad social. Pero es un tema que es muy desafiante. Indistintamente del trabajo independiente o asalariado, existe una alta correlación entre informalidad y pobreza. Y también debemos mencionar que el futuro del trabajo, aunque es incierto, tiene ciertas claras tendencias que no debemos olvidar y debemos tener más información acerca de ellas. Por un lado, hay un gran cambio en la demanda de habilidades que se le requieren a las personas a través de la generación y la ampliación en el uso de nuevas tecnologías. Y por otro lado, la transición hacia economías más responsables con el medio ambiente. Y estos dos últimos cambios o tendencias entonces representan grandes oportunidades para la región y que debemos aprovechar. Hoy mismo están reunidos en Dubái un grupo muy importante de personas en la COP28 hablando de estos temas, de los empleos verdes, de las habilidades verdes que van a ser requeridas a futuro. De acuerdo a un estudio que hizo la OIT junto al BID, se pueden crear hasta 15 millones de empleos netos al 2030 para responder al cambio climático en sectores como por ejemplo la agricultura, la energía, el turismo y la construcción. Y para que la transición sea justa e inclusiva es clave la inversión en el desarrollo de habilidades necesarias para los nuevos trabajos. Volviendo entonces al tema de informalidad y desempleo, que son dos de los temas más importantes que plantea el panorama social, quiero destacar algunas de las causas más importantes de estos temas. Uno es la baja calidad de la educación básica y de la formación para el trabajo, que se traduce en una baja productividad laboral de los trabajadores. Hay algunos datos interesantes de PIAC, de la OCDE, que muestra que un 56% de los adultos en Chile, Ecuador, México y Perú tienen un desempeño deficiente en alfabetización y aritmética, ubicándose en la parte inferior de la cola de los 39 países participantes en este programa. Asimismo, si miramos la evolución de la productividad laboral en la región, vemos que en los últimos 30 años la productividad laboral solo ha crecido un promedio de 1% por año. Y actualmente se necesitan casi 4 trabajadores para producir lo que un trabajador norteamericano puede producir. Esta situación explica que muchas empresas formales encuentran dificultades para cubrir vacantes porque no encuentran la fuerza laboral con las habilidades requeridas para sus procesos productivos. Y otra causa también interesante es el tema de los costos laborales para generar esos empleos de calidad que queremos tener en la región. Los costos laborales son relativamente altos en relación con el nivel de productividad laboral. Por ejemplo, el costo promedio no salarial del trabajo asalariado para la región es de 49% del salario promedio, y formalizar a un trabajador costaría un 80% de su salario real según las estimaciones que hicimos en el BID. Así que ahora voy a pasar un momentito con mis últimos minutos a hablar del apoyo que venimos brindando desde el banco a la región en términos de acceso al empleo. Como banco venimos apoyando a varios países de la región para facilitar el acceso de la fuerza de trabajo a empleos de calidad, sobre todo a aquellas personas que sufren de las mayores barreras para acceder a estos empleos. Una de las áreas importantísimas de trabajo con la región ha sido la mejora de los servicios públicos de empleo y de las principales políticas activas de empleo.
Dado este contexto tan desafiante que tenemos en el mercado laboral de la región, el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y las políticas activas de trabajo son importantes por dos razones. Primero, porque estos buscan mejorar el acceso al empleo formal y de calidad, en particular de las personas que enfrentan mayores barreras de acceso. Consisten en intervenciones integradas y complementarias entre sí, que buscan apoyar tanto a los buscadores de empleo como a las empresas que buscan trabajadores con las habilidades que requieren sus procesos productivos. Y estas intervenciones pueden ser, por ejemplo, el perfilamiento, la orientación profesional, capacitación laboral, certificación de competencias, muy importante y especialmente para personas migrantes, e intermediación laboral. Y segundo, porque a pesar de su importancia, muchos servicios y políticas se caracterizan aún en la región por baja cobertura, problemas de calidad e incipiente desarrollo, y una limitada integración con los mecanismos de apoyo al ingreso que existen en la región, que son amplios. Por ejemplo, tan solo el 4% de los buscadores de empleo hoy en día acuden a un servicio de empleo como principal medio para encontrar un trabajo. Muchas de las personas cuando pierden el empleo buscan su nuevo empleo a través de amigos o familiares, los cuales perpetúa los círculos de pobreza y desigualdad. Otro área que es importantísima para el banco es facilitar las transiciones escuela-trabajo, por ejemplo, con programas de aprendices, de capacitación dual, la mejora y actualización de las normas laborales y también el fortalecimiento de la inspección laboral. Y solamente para terminar, volviendo al tema de brechas de género, se deben facilitar, como decía Andrés, y potenciar políticas para que sea más fácil conciliar las responsabilidades de trabajo con las de la familia. Por ejemplo, un sistema de cuidados debe ser promovido, debe ser más amplio, debe ser universal y desvinculado al mercado laboral. Y también es importante asegurar la calidad de esos servicios, porque no debemos desproteger a los niños en ese sentido. Pero conciliar las responsabilidades laborales y familiares no es todo. Para combatir la segregación ocupacional, que era uno de los temas que también mencionaba, se puede promover que las mujeres tengan más de esas habilidades que son necesarias para entrar en ocupaciones con mayores rendimientos, que ayudarían entonces a reducir las brechas de género. Hay evidencia entonces que orientación vocacional, mentoría efectiva, puede hacer que las mujeres cambien sus decisiones acerca de qué carreras elegir y cuáles orientaciones profesionales van a tener a futuro. Y por último, entonces, debemos promover también más actividades orientadas a promover una transición planificada hacia economías verdes, asegurando que todos los trabajadores de la región cuenten con las habilidades que se van a requerir para acceder a estos nuevos empleos verdes y contar entonces con una región mucho más sostenible. Entonces, para finalizar y debo mencionar que el fortalecimiento de las políticas de inclusión laboral es una agenda pendiente aún en la región y muy importante para el futuro de los países, y agradezco muchísimo espacios como este que en base a datos, en base a evidencia, buscan promover mayor inversión y ampliación de las políticas de inclusión laboral en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por los comentarios muy interesantes. Gracias por detenerte en el tema de las brechas de género, que también efectivamente Andrés las presentó. También tenemos otro capítulo en el panorama social que aborda la temática de género y la inclusión laboral. Y también, como mencionaba, es interesante ver el cambio climático, que efectivamente es como el gran desafío del momento actual histórico, pero también efectivamente es una oportunidad para la creación de estos nuevos empleos desde la mirada de la inclusión laboral. Así que muchas gracias por tu participación. Les recuerdo que en el chat del Zoom pueden encontrar la encuesta acerca del evento. Les agradeceríamos que nos ayudaran con sus respuestas a este formulario. Y a continuación le voy a dar la palabra al señor Jesús Valdión, quien es viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de Perú. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. La palabra es suya, tiene 10 minutos. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Si me confirman ahí, ¿se Sí, se escucha? Ya. escucha perfecto. Muy buenos días, Andrés, María Claudia, a todos los funcionarios que están conectados,
agradecer de verdad la invitación cursada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También saludar este tipo de eventos, de espacios que nos permite a nosotros poder intercambiar información, ver un panorama mucho mayor, por ejemplo, al que nosotros nos encontramos, que en este caso es Perú. Y yo quisiera compartirles algunos datos que están muy alineados a lo que se ha comentado aquí. Eh, Existe una relación muy estrecha entre, por ejemplo, el crecimiento del PBI, la pobreza extrema y el desempleo, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos un crecimiento del PBI que estaba alrededor, se esperaba que estuviera alrededor del 2,7 y cerró en esa cifra, pero por ejemplo cerró a la baja, ¿no? Y este porcentaje del PBI ha ido cayendo para este año, lo cual ha incrementado los índices de pobreza, pobreza extrema y también muchas desigualdades. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto está asociado a muchos factores que puedo mencionar, por ejemplo, los sectores que han sido más golpeados para este año: agropecuario, pesca, construcción, que han sido, creo, los sectores donde nosotros hemos visto una baja considerable en el tema del desempleo. Sin embargo, es muy curioso porque, por ejemplo, una data que nosotros tenemos aquí es que la tasa de informalidad de Perú, por ejemplo, para el año 2022 era de 75,7, el año 2022. Pero la última encuesta permanente de empleo nos arroja, por ejemplo, que la tasa de informalidad para octubre-septiembre del 2023 es 71,9. Esta tasa para nosotros es importantísima porque como consecuencia de la pandemia, lo que ya era 70% para antes de pandemia terminó siendo 75,7 para el 2022. Hoy día esa tasa está cayendo y hemos visto que la tendencia es a la baja, lo cual es favorable, ¿no? Porque estaríamos hablando de un grupo de personas que no tiene derechos laborales, que no tiene un contrato, que no está sujeto al beneficio de las vacaciones, las gratificaciones, la CTS y demás, ¿no? Que nosotros lo vemos como unas formas modernas de esclavitud, ¿no? Donde un trabajador se somete al empleador. Entonces, la tendencia a la baja en el caso de Perú de 71,9, que es el último reporte, nos es favorable. Otro indicador que estamos analizando de manera permanente es, por ejemplo, la planilla electrónica, que yo lo comentaba en otro espacio internacional, de, por ejemplo, el año 2022, nosotros veíamos que 2022, 2019, 18, 17, 16, siempre el número de trabajadores registrados formalmente en la planilla electrónica siempre estaba alrededor de los 3 millones, 3.900.000 y pico, ¿no? Pero no llegaba jamás a los 4 millones. Este año, en el último reporte que hemos sacado para este evento, por ejemplo, con la información ya corroborada, agosto del 2023, el número de registrados con contratos formales de trabajadores ya llegó a los 4.057.000. Entonces, para nosotros es un dato alentador, ¿no? Porque nos dice, oye, no hemos llegado jamás a los 4 millones, ahora estamos en los 4 millones y la idea sería que las políticas que nosotros apliquemos sigan con una tendencia a la alta, en el caso de los registrados en planilla, que siga una tendencia a la baja de la tasa de informalidad laboral, y esos serían factores relevantes para nosotros. Otro dato importante que también quiero recalcar es la tasa de inadecuación ocupacional que la han mencionado. Ya. Entonces, virtual. La tasa de inadecuación ocupacional en Perú para el año 2022 es 66,5. Entonces, esa data para nosotros es como que muy relevante. ¿Por qué? Porque se entiende que los jóvenes o las personas están trabajando en una labor que al final no encuentra, pues, no encuentran su labor, tienen un estudio y no laboran en eso que se han profesionalizado, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahí es iluminar el mercado de trabajo para que ellos puedan desarrollar sus actividades justamente en aquello que han estudiado.
Entonces, ahí hay un dato importante. Solamente un segundito, quiero conectar mi cargador porque veo que estoy llegando al límite de batería. Un segundo. No hay problema, lo esperamos. Por mientras les damos las gracias a las personas que están conectadas, que se han mantenido en este tiempo. Tenemos a personas de distintos países de la región que nos están acompañando esta mañana y también les recordamos que en el chat pueden encontrar la publicación, así como también la encuesta para responder. Muchísimas gracias y también pueden ir dejando las preguntas en el chat. Adelante, viceministro. Listo. Muchas gracias. Entonces, como decía, la tasa de inadecuación ocupacional en Perú es del 66.5, ¿no? Esta tasa va variando de región en región, de las 25 regiones del Perú, algunas es más, algunas es menos. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos como un parámetro. Y por último, puedo concluir mencionando que las acciones que nosotros nos estamos concentrando como prioritarias son la promoción de la empleabilidad del capital humano, porque estamos apostando por el capital humano como un núcleo central para poder solucionar otros problemas que son como los efectos del mercado de trabajo, ¿no? Y la promoción del empleo decente y la protección de los derechos laborales. En el caso de la promoción de la empleabilidad, nosotros ahí tenemos lo que justamente mencionaban nuestros servicios públicos de empleo, pero hay que potenciarlos porque no muchos empresarios, y hemos tenido muchas reuniones y tenemos mesa de trabajo, no muchos los conocen, no muchos les es amigable. Y realmente ellos son los actores, los que usan los servicios públicos de empleo para conseguir justamente la fuerza laboral. Entonces, cuando hemos hecho nuestros encuentros, nos dimos con la sorpresa que no muchos lo conocían y para ellos tampoco no les era muy amigable. Entonces, lo que estamos haciendo es usar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, justamente para poder darle todas las facilidades a las empresas para que puedan colocar sus vacantes de empleo. Pero también darle facilidades a quienes lo buscan, porque a veces cuando le hemos visto, tiene muchos pasos, ¿no? Tienen 4, 5, 6 pasos, y la verdad que no le es muy fácil a los jóvenes estar llenando, llenando, llenando. Entonces, esa es una acción importante. El otro es, por ejemplo, el 6 de diciembre se va a lanzar una plataforma donde es para los jóvenes, donde ellos van a encontrar la información sobre cuáles son las carreras más demandadas, universitarias y técnicas, para que ellos puedan tomar una buena decisión, una decisión informada. Hay un mito de que generalmente las carreras universitarias son las que tienen mayor rédito económico y hemos demostrado estadísticamente que eso no es así. Entonces, esta plataforma les va a permitir a los estudiantes de quinto, cuarto y tercer año, y disculpe porque estaba yo en un colegio más temprano y por eso estaba con mi laptop conectado, pero les va a permitir a ellos tomar una buena decisión más allá de la tradición familiar, ¿no? Todos abogados, todos médicos, todos, pero también principalmente a los padres, porque los padres son los que invierten y pueden ver en la plataforma, por ejemplo, cuánto rédito les va a rendir ello, ¿no? Entonces, eso aunado a otros servicios, y hay un servicio que me parece potente, es el certificado único laboral, que lo conocemos acá, donde está el historial de los antecedentes penales, judiciales, policiales, la experiencia laboral, y hay un componente más que le queremos poner, si es una persona con discapacidad. Hoy en día, y me voy a concentrar justamente en ese punto, hemos hecho muchas actividades con las empresas. Podríamos sacar mucha información del Ministerio diciendo que son muy productivos, pero sin embargo hemos preferido sentar a las empresas y que sean las propias empresas quienes les cuenten a otras cuán productiva es una persona con discapacidad para que ellos puedan apostar y no sea solo cumplir una ley, porque no es una ley, no son cuotas. Entonces, este certificado único laboral tiene el componente si es una persona con discapacidad. ¿Por qué? Hoy en día, cuando va a un puesto de trabajo y es una persona con discapacidad, tiene que llevar su informe. Pero en su informe hay detalles que no necesariamente el empleador no lees, o sea, no deberían saberlo. Y a veces eso es como que absorben esa información y descartan a la persona con discapacidad y eso no debería ocurrir. Entonces, eso y otras acciones
que yo les podría comentar en un espacio más extenso en la que estamos apostando por la construcción de un gran instituto de capacitación y también que estamos apostando en todas las capacitaciones que está desarrollando el Ministerio a partir de ahora en el modelo dual, ¿no? Para incrementar el porcentaje de inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes, porque no es solo capacitarlos, terminan con el certificado, pero el objetivo no es que tengan el certificado, el objetivo es que estén insertados en el mercado de trabajo formal. Esos son mis comentarios, yo les agradezco muchísimo la información nuevamente, Andrés, María Claudia, a todos los miembros del BID con quienes trabajamos muy estrechamente justamente en la construcción de este gran instituto y otros servicios más. Y de verdad muy agradecidos y gustoso de participar en todas las invitaciones que nos ponen. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, viceministro, por su participación y por comentarnos con más detalle la situación en Perú, así como también los distintos mecanismos y estrategias que están utilizando ustedes para enfrentar el desafío de la informalidad laboral, o sea, de la inclusión laboral, perdón, que incluye la informalidad laboral. Usted mencionaba en sus palabras la población con discapacidad, también dentro del panorama social es una población que fue incluida en el análisis con relación a los desafíos que existen para la inclusión laboral, así que también invito a la audiencia que pueda visitar ese análisis que presentamos. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por brindarnos esa perspectiva. A continuación le damos la palabra a nuestra tercer comentarista, María Claudia Camacho, quien es jefa de la sección de Trabajo y Empleo de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la palabra es suya. No, muchísimas gracias, María Luisa, muchísimas gracias a la CEPAL por esta invitación y pues un saludo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. También es un gusto compartir este espacio con el viceministro Baldeón y con Laura Ripani, con quienes tenemos una estrecha relación. Yo quiero primero felicitar, obviamente, a la CEPAL por este nuevo panorama social, que es una publicación referente, ¿no?, para la región. Creo que muchas y muchos todos los años estamos esperando ansiosamente su lanzamiento y también celebrar que hayan escogido como tema de énfasis este año la inclusión laboral, ¿no? Un concepto central y fundamental del desarrollo social inclusivo, como bien lo indica el panorama, pero también central para el crecimiento económico, para la sostenibilidad del crecimiento económico y también para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Yo creo que esa es una dimensión también muy importante de este análisis y solo quisiera en este sentido citar la Carta Democrática Interamericana, que dice que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. El panorama hace un aporte muy importante al colocar la inclusión laboral como un objetivo central de política pública y darnos luces y mucha información y datos actualizados para seguir trabajando en políticas públicas basadas en evidencia. Yo quisiera en este espacio centrarme en dos temas en particular. El primero es el rol del mercado de trabajo en la reproducción intergeneracional de la pobreza o en evitarla, digamos. Y el segundo es hablar un poco sobre la necesidad de lograr una mejor articulación entre la educación, la formación y el mundo del trabajo, también como un componente indispensable de nuestros esfuerzos por lograr inclusión laboral, dentro de ella, digamos, mejorar la calidad del empleo. En el mercado de trabajo, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, se reflejan, se ponen en evidencia de manera muy clara múltiples desigualdades que vienen de fuera del mercado de trabajo y que la región viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Sabemos que las personas que vienen de hogares más pobres tienen muchísima más probabilidad de tener empleos precarios, empleos informales, también aquellas que tienen bajos niveles de educación. Sabemos que las mujeres tienen tasas de desocupación más altas que los hombres, entre otros varios indicadores de brecha de género. Sabemos que las personas afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas tienen menores tasas de afiliación de la seguridad social que el resto. Muchos de estos indicadores que nos comparte el panorama social, y estos son solo algunos ejemplos de cómo en el mercado de trabajo se ven claramente esas desigualdades que se entrecruzan, ¿no?, en esta matriz de desigualdad que bien conocemos. Pero no solo se ven, sino que se reproducen.
en el funcionamiento mismo del mercado de trabajo, porque está altamente segmentado, porque hay una concentración muy importante de empleos de baja productividad, porque hay baja cobertura de seguridad social, porque los salarios son muy bajos. Por todas esas razones, hoy por hoy se está reproduciendo y perpetuando esa desigualdad en el mercado de trabajo. Cuando uno piensa como en un ciclo simple de reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Una persona que nace en un hogar pobre, lo más probable es que vaya a tener una educación de baja calidad, probablemente menos años de escolaridad. También en esa medida es muy probable que entre al mercado de trabajo de manera prematura o que consiga un trabajo precario, sin protección social, con un salario bajo, digamos, con todos esos factores de precariedad que conocemos. Por ende, su hogar va a ser un hogar pobre y sus hijos y hijas van a reproducir, digamos, ese ciclo. Obviamente, esto es una simplificación. Pero ¿dónde podemos romper ese ciclo? Bueno, pues en varios puntos, muchos de los cuales tienen que confluir. Un primero es la educación, por supuesto, mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación, y eso voy a hablar un poco más adelante, de manera que todos los niños y niñas nazcan en donde nazcan, ¿no? En una ciudad, en un barrio marginal, en un barrio de ingresos altos, en el campo, que todos los niños y niñas tengan acceso a y tengan asegurada una educación de calidad. Otro punto donde se rompe ese ciclo es en la transición al mercado de trabajo. Y ahí hay todavía muchas ineficiencias en cómo se están encontrando quienes buscan empleo y quienes lo ofrecen, lo mencionaba Laura y también el viceministro. Y en ese proceso también hay muchas inequidades y mucha discriminación. Entonces ahí, digamos, hay un trabajo importante por hacer. ¿Y dónde se rompe? En el mercado de trabajo, que es justamente el tema que nos convoca, ¿no? Donde rompemos ese ciclo de reproducción de la pobreza. Y ese también es uno de los grandes aportes de este panorama social, que nos da recomendaciones de política para lograr inclusión laboral y con ella romper ese ciclo, ¿no? Nos habla de aumentar la cobertura de protección social, de articular políticas laborales con políticas de desarrollo productivo, de ampliar e instalar sistemas integrales de cuidado, apuntando especialmente a las brechas de género, y sobre eso Andrés, Laura hicieron menciones pues muy importantes. Nos recomienda desarrollar programas de generación directa de empleo, apoyo al autoempleo, y también nos direcciona mucho hacia las políticas activas de mercado de trabajo. Y Andrés, mencionabas que va a salir una publicación en eso, la estaremos también esperando con muchísimo interés. Y yo quisiera hacer, digamos, un énfasis en este tema en particular, en el marco de las políticas activas de mercado de trabajo, el tema de la formación profesional, de la formación para el trabajo, y apuntar a, digamos, marcar la necesidad, como les decía al inicio, la necesidad de mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y de la formación, y también la necesidad de lograr una mayor articulación entre esos mundos de la formación, educación y el mundo del trabajo como un componente fundamental para lograr inclusión laboral. En nuestra región hay una gran paradoja. De un lado tenemos millones de personas que no encuentran empleo, pero también tenemos muchas empresas que están diciendo que no encuentran el talento que necesitan, ¿no? En la región, los empleadores de nuestra región son quienes más se quejan a nivel mundial de que no logran encontrar en la fuerza de trabajo las habilidades que están requiriendo. Laura hacía alguna mención a ello también. Este desajuste, digamos, esta brecha de habilidades afecta particularmente a los y las jóvenes de la región, que como vimos tienen tasas de desocupación mucho más altas que la población adulta y desafíos muy particulares en el empleo. Y esta brecha de habilidades nos señala pues una desconexión, ¿no?, entre ese mundo de la educación y el mundo del trabajo. Juntar esos mundos ha sido un tema prioritario en las Américas. Lo hemos visto en, digamos, las declaraciones y los acuerdos a los que han llegado los ministros y ministras de Educación y de Trabajo en el seno de la OEA, ¿no? En el seno de conferencias interamericanas, donde se construyen consensos regionales y, digamos, la prioridad de avanzar hacia una mayor coordinación educación-trabajo. Este no es un tema nuevo, digamos, es un tema que ha estado incluso en los orígenes de la formación para el trabajo, en los años 40 y 50, cuando se crean estos institutos de formación como parte de unas políticas de desarrollo industrial para asegurar
tener una fuerza laboral, digamos, con los conocimientos y con las habilidades requeridas para empujar ese desarrollo industrial. Entonces, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que hoy cobra una mayor urgencia, ¿no? Debido principalmente a los acelerados cambios y transformaciones en el mundo del trabajo, jalonados por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, digamos, por las dinámicas asociadas a la cuarta revolución industrial. Bueno, ahora ya hay algunos hablando de la quinta revolución industrial, y también cobra mayor urgencia por otras grandes tendencias transformadoras, ¿no? Laura también hacía referencia a cambio climático, no tener un futuro, digamos, sostenible y todos estos temas de medio ambiente, pero también por la migración, ¿no? Esta realidad de una creciente migración intrarregional, también por las nuevas formas de empleo y todo este fenómeno de la economía de plataformas, y también por la transición demográfica que en nuestra región se manifiesta como un envejecimiento acelerado de la población. Esas nuevas dinámicas y transformaciones generan una mayor presión en los sistemas de educación y de formación, como decía, dentro del marco amplio de las políticas activas de mercado de trabajo, y, digamos, nos exigen caminar hacia la mayor articulación. Y en eso, desde la OEA, hemos estado trabajando muy de cerca con los ministerios de Educación y de Trabajo, dada la estrecha relación que mantenemos con ambos sectores. Y en los últimos años hemos tenido diversos encuentros, digamos, con ambos sectores, el último en mayo pasado en Argentina, de donde han salido algunas recomendaciones puntuales y áreas específicas de acción para encaminar o para, de una manera concreta, vincular la educación y el trabajo. El primero, y quiero destacar 4 o 5, digamos, de esas recomendaciones de política. El primero es promover y crear las condiciones, las instituciones, los mecanismos necesarios para garantizar un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, ¿no? Actualmente no se discute la necesidad de garantizar ese aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y eso implica facilitar la adquisición de conocimientos y destrezas. También implica generar pasarelas o puentes entre los sistemas de formación y los sistemas de educación, y para todos los niveles educativos. Vemos que una persona que transita, por ejemplo, en un instituto de formación profesional y logra alguna serie de certificados, si luego quiere ir a una universidad o encaminarse, digamos, hacia otros sistemas de aprendizaje, tiene casi que volver a empezar y no se hace un reconocimiento de lo que ya sabe y de lo que ya estudió. Eso es parte fundamental de garantizar el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Otra gran recomendación es lograr que la educación y la formación se base en habilidades, que permita desarrollar habilidades fundacionales y transferibles, ¿no? Que puedan transferirse de una ocupación a otra, reconociendo estos cambios en el mercado de trabajo que hacen que ocupaciones desaparezcan mientras otras nuevas emergen, ¿no? Que transforma además todas esas ocupaciones. Formar en habilidades digitales, por supuesto, estas son inescapables hoy y van a ser inescapables para cualquier ocupación en el futuro, y también desarrollar habilidades socioemocionales que, como hemos visto en diferentes encuestas a empleadores, son cada vez más valoradas incluso que las habilidades técnicas. Una tercera recomendación importante es mejorar los procesos de reconversión laboral y de especialización, ¿no? Este tema de reskilling, upskilling, y revalorizar la educación técnica y vocacional, que está generando más réditos que la propia educación universitaria, nos lo mencionaba el viceministro Valdeón hace unos momentos. Otra recomendación importante, y se ha también mencionado, es mejorar los procesos de certificación de competencias, ¿no? Competencias adquiridas fuera del ámbito educativo, o en un sentido más amplio, reconocer aprendizajes previos, como se lo denomina en algunos países. Esta certificación tiene un impacto muy positivo en aumentar la empleabilidad de las personas, sobre todo aquellas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es el caso de la migración. Creo que Laura también hacía un comentario al respecto. Otra es consolidar sistemas de información del mercado de trabajo, desarrollar análisis prospectivos,
que den luces sobre las habilidades de futuro, sobre las ocupaciones que se van a demandar, digamos, sobre cuál es esa situación del mercado de trabajo que permita a quienes están decidiendo qué estudiar, el viceministro lo decía, tener, digamos, la información, mejor información para tomar esas decisiones, pero también que permitan retroalimentar, digamos, con esa información de necesidades, de tendencias, que permitan retroalimentar los sistemas de educación y de formación en la región. Que ese también, digamos, es un desafío importante actualmente, es cómo se actualizan, cómo definen los currículos, cómo se cambian los contenidos de los distintos cursos y la oferta, digamos, educativa en la región para que pueda responder a esas grandes tendencias y necesidades. Y por último, son varias más, yo los invito a consultar los documentos que han salido de estos encuentros, talleres regionales entre ministerios de trabajo y educación, pero la última que quisiera destacar como recomendación es mejorar y dar mucho más énfasis a la formación de docentes. Sabemos que esta transformación digital y todos los cambios acelerados en la educación y el empleo generan una gran presión y mucha exigencia sobre los docentes, quienes deben no solo fortalecer sus propias habilidades digitales, sino su capacidad para desarrollarlas en sus estudiantes. Entonces, creemos que es también un área que merece especial atención. Y yo quisiera terminar citando, creo que me queda un minuto o algo por el estilo, pero citando el propio panorama social, y abro comillas, el empleo y la dinámica de los mercados de trabajo son una llave maestra para enfrentar la desigualdad y fortalecer la movilidad y la cohesión social, y cierro comillas, y para que esa llave maestra funcione, ¿no? Para que efectivamente logre abrir la puerta de la igualdad, de mejores condiciones de empleo, de reducir la informalidad, de cerrar brechas, debemos implementar y financiar las políticas adecuadas, como las que hemos comentado en este espacio que nos ha abierto la CEPAL. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María Claudia, por este comentario súper interesante y cómo abordas también distintas dimensiones que hasta el momento no se habían tomado en este espacio. Así que muchas gracias por tu intervención. Hemos tenido muchísimas preguntas en el chat, varias de las cuales ya han sido respondidas en línea, pero de todas maneras quisiera darle la palabra a Andrés Espejo por si quisieras dar algún mensaje general que pudiera abordar de alguna manera la cantidad de preguntas que hemos tenido. Muchas gracias a todos los a todos los participantes que han estado conectados y muy activos en ese espacio. Muchas gracias, María Luisa. Más que responder unas preguntas en general, yo creo que es importante retomar la idea de que desde el objetivo de este documento, de poner a la inclusión laboral en el centro como un eje de desarrollo social inclusivo. Creo que poner esta mirada de la inclusión laboral ha sido clave, y ha sido clave para la CEPAL por dos cosas, creo yo. Por una parte, para poder entender que la inclusión laboral es un proceso. Uno muchas veces piensa que todo esto son procesos, son cosas estáticas, conseguir empleo y de ahí no hay nada más hacia adelante. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchas personas que entran a un empleo formal, duran un par de meses, después quedan fuera del mercado laboral, y si son mujeres de sectores rurales y empezamos a sumar los distintos ejes de la materia de la desigualdad social, se le hace cada vez más difícil volver a acceder a un empleo formal, por una parte. En segundo lugar, este proceso hace que muchas personas ya entren con distintas barreras para poder entrar al mercado laboral. El concepto hace de que uno pueda entender este proceso como una idea de que uno puede, hay dificultades para entrar, entonces hay políticas que, por un lado, van a intentar ayudar a fortalecer esa entrada al mercado laboral, pero una vez cuando logran entrar, nos damos cuenta que todavía quedan muchas barreras, hay muchos obstáculos para tener un empleo decente. Y este proceso hace que también tengan que haber políticas para lograr mejorar los procesos de formalización. Eh, Hemos observado en la realidad de América Latina que ciertamente hay procesos de simplificación para lograr formalización, las mismas capacitaciones, formación profesional, hay programas de protección social que logran entregar algún tipo de subsidio, logrando que esa persona logre insertarse en un proceso formal.
La misma inspección o fiscalización laboral cada vez son más relevantes en los países, la propia institucionalidad. Pero lo que estamos observando, que a pesar de que cada vez hay más esfuerzos de parte de los países y son sumamente loables e importantes, todavía tenemos una tarea muy pendiente y muy relevante en la región. Yo creo que gran parte de todas las preguntas que han hecho van en esas condiciones. Tenemos una desigualdad social muy elevada en la región. Eh, Algo que yo ciertamente creo que va a presentar mi director cuando terminemos esta presentación, es que no hay solo un tema de ingresos laborales. Acá efectivamente el ingreso laboral es sumamente relevante, casi el 70% de todo el ingreso total lo da el mercado laboral. Obviamente es importante, pero lo que estamos observando en América Latina y el Caribe es que hay desigualdades por género, hay desigualdades por etnia, por raza, por nivel socioeconómico, y eso es lo que nos está generando por ser migrante o no, y eso es lo que nos está generando es que esa entrada al mercado laboral y cuando ya tienes un mercado laboral también está condicionado por esa desigualdad. Tenemos una marcada huella de desigualdad en nuestra región que va a hacer que si no nos preocupamos de la desigualdad fuerte, vamos a seguir con una elevada informalidad y vamos a seguir marcando un mercado laboral que va a estar con unas brechas importantes en materia de trabajo decente. Creo que eso es lo que nos tenemos que ocupar y eso debería ser nuestro deber. Entonces, vuelvo atrás antes de mencionar, y creo que eso un poco resume todas las preguntas que han hecho, y quiero agradecer también al viceministro de Perú, a Jesús, que es un participante activo, hemos tenido muchas cosas y trabajo en temas de informalidad con él y su país, su ministerio, a María Claudia, muchas gracias, a Laura, que también, ellas ambas han sido sumamente activas, pero también a nombre propio quiero agradecer a toda nuestra división de desarrollo social. Creo que es todo un trabajo que es colaborativo, que lo hemos trabajado todos, y creo que es súper importante poner en el centro el tema de la inclusión laboral, el tema de la desigualdad y la informalidad, porque es la única forma que los países logremos nuestro desarrollo social inclusivo. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, Andrés. Estamos muy bien de tiempo, entonces también si los panelistas, comentaristas quisieran hacer alguna reflexión final de 1 o 2 minutos, Laura. Muchísimas gracias. Sí, ahí en el chat también estaba mencionando el tema de las nuevas tecnologías y cómo estas afectan al mundo del trabajo. Creo que es muy importante contribuir con más información acerca del cambio que estamos siendo testigos de un cambio muy grande que puede afectar a la región, en referencia a que en el 2018 hablábamos de cómo los robots nos iban a quitar los empleos, y creo que esa discusión se ha atenuado porque entendemos que la inversión en robots en la región no es tan amplia todavía, solamente en un par de países y todo esto, ¿no? Pero estos robots de hace un tiempo tenían un impacto en el mercado laboral para ocupaciones que hacen uso de habilidades en los temas más rutinarios, ¿no? Dentro de las tareas, ¿no? Pero hoy en día el tema de la inteligencia artificial está llegando a campos donde también se afectan no solamente las habilidades, digamos, de las personas de baja calificación, sino también otros ámbitos con mayores habilidades, ¿no? Entonces, entender el impacto que esto puede tener en el mercado laboral de la región y cómo vamos a tener que cambiar los sistemas de formación para el trabajo, para que podemos aprender de estas nuevas tecnologías, utilizarlas, que complementen nuestros trabajos del día a día y que no afecten de esa manera a muchos trabajadores, es importantísimo. Y creo que en ese sentido, promover formación para el trabajo, para el uso, la adopción de nuevas tecnologías es fundamental, pero también ampliar la información que tenemos como instituciones. La OEA hace poquito hizo justamente un seminario sobre el tema del impacto de ChatGPT, la inteligencia artificial en el mercado laboral. Espacios como ese y más información sobre ese tema es fundamental, y lo menciono porque las personas en el chat, había un par de personas que habían mencionado este tema, que necesitamos más información en la región sobre eso. Así que, hablando del futuro de trabajo y en este ámbito, creo que debemos promover más vínculos con la academia para entender mejor estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por acompañarnos en este webinar.
Gracias. Viceministro Valdión, quisiera hacer una reflexión final. Sí, muchas gracias nuevamente. Hay algo que quiero destacar. Por ejemplo, solamente en el tema de la informalidad, porque por ahí vi una pregunta. El Estado peruano tiene, por ejemplo, un régimen especial para la micro y la pequeña empresa. Y el costo de laborales no salariales no es tan alto, es alrededor del 5%. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar que, como lo han mencionado, se tienen que implementar incentivos para poder hacer que las personas que están en la informalidad puedan ingresar a la planilla, sabiendo incluso que el costo es bajo a diferencia del régimen general. Entonces ahí hay una tarea que siempre tenemos ahí, que nos invocan de ser creativos en las políticas para los incentivos que tiene que proponerse. Lo otro es políticas también de incentivos para la inserción de los jóvenes y las personas con discapacidad en el mercado de trabajo formal. Pero en el caso de los jóvenes, no vamos a formular políticas para ellos, pero sin ellos. Entonces, lo que se hace es trabajar, estamos buscando siempre espacios de diálogo con ellos, escucharlos, tomar nota de cuáles son sus propuestas y esas incorporarlas a efectos de poder incluirlos, ¿no? Incluirlos al mercado de trabajo formal, especialmente los jóvenes que están en desventaja. Hay muchas tareas por hacer, la verdad que es bastante complejo, podríamos hablar muchísimos aspectos y nuevamente reiterar mi agradecimiento a Mara Claudia, a Andrés, al BID y a todos los participantes que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros en este webinar y por su participación. María Claudia, si quisieras también tener un espacio para una reflexión final. Sí, gracias. Yo quisiera de pronto complementar un poco este tema de futuro del trabajo y nuestra preocupación, ¿no?, con la inteligencia artificial. Además que la preocupación ahorita, digamos, la gran cantidad de preguntas sobre qué puede pasar, y creo que estamos enfocando mucho del análisis a cómo cambian las ocupaciones, cuáles desaparecen, ¿no? Que ese es como la conversación está muy centrada en eso, y creo que hay otra dimensión muy importante que no es solamente en qué trabajamos, sino cómo trabajamos y cómo se está transformando eso, sobre todo con las plataformas digitales, ¿no? Cómo ahora, y pienso en plataformas digitales, no solamente las que están localizadas, digamos, lo que sabemos de servicios de transporte y demás, que están, ¿no?, claramente identificables donde se desarrolla la actividad laboral, sino las plataformas que permiten que una persona preste sus servicios en Colombia, una plataforma que está albergada en España para un cliente que está en algún país africano, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa nueva dinámica que es además un tipo de empleo que está en ascenso? Hace poco el Banco Mundial sacó una publicación y hablaban de que puede calcularse que hasta el 12% de la fuerza laboral mundial trabaja parcial o totalmente en plataformas digitales. Entonces creo que ese es un tema donde hay que poner una lupa. Andrés lo mencionaba también, como yo casi que lo llamaría como la nueva informalidad que puede generarse. Son plataformas que tienen enormes oportunidades, han permitido que mucha gente que no estaba en el mercado de trabajo ahora tenga un empleo. O sea, por supuesto hay que reconocerle sus beneficios, pero hay que mirar qué pasa en términos de protección social y qué pasa en términos de condiciones de trabajo allí. Entonces, terminaría solamente con ese comentario, estas nuevas formas de empleo. Muchas gracias, María Claudia, por los comentarios y también por estar con nosotros en esta actividad. Y antes de pasarle la palabra a Alberto Arenas de Mesa, el director de la División de Desarrollo Social, nada más recordarles que en el chat está el enlace a la encuesta para que por favor nos ayuden respondiendo a esas preguntas. Ahora sí, Alberto, la palabra es tuya. Muchas gracias, María Elisa, y muy buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer la importante convocatoria y participación que tuvo la presentación del capítulo central del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, que, como muy bien expuso Andrés Espejo, ha estado enfocado en los desafíos de la inclusión laboral. Y en particular saludar y agradecer los comentarios de Jesús Valdión, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, a Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales del BID, y a María Claudia Camacho,
jefa de la sección de Trabajo y Empleo de la OEA. Además, saludar y felicitar a todo el equipo de la División de Desarrollo Social que elaboraron este documento del Panorama Social para América Latina y el Caribe 2023, en especial Andrés Espejo a cargo de este capítulo central de inclusión laboral y a Daniela Truco, quien coordinó el trabajo del Programa Social en la División de Desarrollo Social de la CEPAL. En este Panorama Social 2023 argumentamos que en una región como la nuestra, caracterizada por grandes brechas en el mercado laboral y por altos niveles de informalidad, la inclusión laboral es fundamental para el mejoramiento de los indicadores económicos, laborales y sociales. Y como señalaba Andrés en su presentación, para la CEPAL, la inclusión laboral es un objetivo de desarrollo social inclusivo que busca que todos los integrantes de la fuerza laboral puedan acceder a trabajos decentes, que aseguren en ese contexto niveles adecuados de remuneraciones y, por cierto, cobertura en la protección social. Y en la práctica, la inclusión laboral está compuesta por la inserción al mercado del trabajo, la inserción laboral y las condiciones del trabajo al que se accede. Y por tanto, no basta cualquier forma de empleo, sino que es central que éste sea productivo y, como mencionaba, bien remunerado y con acceso a la protección social. Y es por esto que la inclusión laboral y los mercados laborales dinámicos, conjuntamente por cierto, con buenas políticas sociales, son claves para combatir la pobreza, reducir la informalidad y la desigualdad de la región. Y a pesar de los esfuerzos realizados por los países para invertir en políticas laborales, esta inversión es notablemente insuficiente. En promedio solo llega a 0,42 puntos del PIB, y aquí hay un desafío mayor. Y lo graficaría de dos maneras. Mira, con solo colocar 0,2 puntos porcentuales del PIB adicionales a políticas laborales de inclusión laboral, esto sería aumentar proporcionalmente, ¿no? Un 50% el esfuerzo que hoy día se hace en políticas de inclusión laboral. Y con ello hacerse cargo de las millones de personas que, estando insertas en el mercado de trabajo, como mencionaba Andrés, digamos, están insertas con bajas remuneraciones o viviendo bajo la línea de la pobreza, 50% de esos ocupados, digamos, en informalidad, y más del 50% de ellos sin cotizar, digamos, a sistemas de seguridad social y por tanto sin protección social. Y por tanto ahí hay un desafío mayor. Y en ese contexto reafirmar que es necesario redoblar los esfuerzos para transitar, por cierto, desde la inserción a la inclusión laboral, garantizando estos empleos de calidad, ingresos laborales, como los hemos mencionado, con ciertas características de empleo decente, con protección social y en particular destacar, digamos, entre los distintos grupos de la población hacia las mujeres y las personas jóvenes, ¿no? Y para esto la región debe avanzar en el diseño y expansión y articulación de políticas activas del mercado del trabajo, particularmente centradas en las poblaciones más vulnerables, como las que ya mencionaba, y fortaleciendo la institucionalidad social dedicada, digamos, a implementar este tipo de políticas. Y, por cierto, esa institucionalidad y ese tipo de políticas donde se garantice su sostenibilidad financiera. Y en un contexto marcado por como lo hemos mencionado en el programa social, por una trampa de bajo crecimiento y alta pobreza y desigualdad en que se encuentra la región, sumados los importantes y complejos cambios y transformaciones tecnológicas, demográficas y medioambientales, ¿no? Configuran un momento bisagra para la región. Es decir, las políticas que se implementan hoy definirán las trayectorias de desarrollo de los países en el futuro. Y en este sentido se requiere actuar con sentido de urgencia y elevar el nivel de ambición de los esfuerzos de la política pública. Y porque no es un momento, dadas estas condiciones mencionadas, digamos, para cambios graduales y tímidos, ¿no? Sino que para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las estrategias
de desarrollo de la región. Y es en ese contexto que también en el panorama social lo mencionamos con bastante convicción, digamos, que creemos que las políticas de inclusión laboral y la inclusión laboral es fundamental para disminuir la desigualdad, las desigualdades y la informalidad laboral, y así como para activar los motores de la economía. Y en ese contexto es, por tanto, central para un desarrollo social inclusivo y para crear un mejor futuro del trabajo, que hemos mencionado esta mañana. Y ese futuro del trabajo es un tema central de la reunión de la Comisión Económica y Social, la reunión del ECOSOC de Naciones Unidas, que se realizará en enero del 2024 en la CEPAL. Está en la cumbre del futuro del 2024 y esperamos que sea uno de los debates centrales de la Cumbre Social Mundial del 2025 de Naciones Unidas, donde los desafíos de la inclusión laboral, por cierto, digamos, haremos los esfuerzos para que esté presente. Y por último, desde ya los dejo invitados al cuarto Seminario Regional de Desarrollo Social que vamos a organizar en la edición de Desarrollo Social acá en la CEPAL en junio del 2024, donde lo vamos a dedicar a la protección social y a la desigualdad en la región. Y tendremos, por cierto, un panel sobre desigualdad e inclusión laboral que desarrollaremos especialmente para ese evento. Agradecer nuevamente la participación de las 350 personas que se conectaron a este webinar provenientes de 15 de los 20 países de América Latina, y agradecer también al apoyo técnico de STIC de este evento y a todas y todos en la División de Desarrollo Social de la CEPAL que lo hicieron posible. La moderación de María Luisa Mariño, las palabras de apertura de Daniela Tuco, la exposición de Andrés Espejo, el apoyo en la investigación de Pablo Herrera y el apoyo en la difusión de este evento realizado por Daniela Uneus. Muchísimas gracias a todas y a todos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, María Claudia, Laura y Jesús, por esta participación y haberse quedado para todo el webinar y para este cierre. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas Chao, gracias, gracias. Alberto. Muchas gracias Damos por por todo. finalizado. Gracias, hasta Chao. luego. Gracias. Hasta luego, que Gracias. esté muy bien.